Nuestro Dios es grande y maravilloso, aleluya. Alabamos y exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravillosa mañana para poder buscar el rostro, la presencia de Dios y escuchar su palabra. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén y amén. En este pasaje el apóstol Pablo nos va a hablar de tres tipos de hombres que podríamos llegar a ser cualquiera de nosotros. El primero de ellos, que es el que te acabo de leer, es el hombre natural. El hombre natural es aquel que definitivamente no conoce a Cristo todavía. Y la palabra dice, ese no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no las percibe? Porque el Espíritu Santo todavía no está morando en esa vida. Es una vida que está lejos de Dios, es una vida que está en el mundo, perdida su alma, y que no ha querido aceptar el amor de la verdad efectivamente para ser salvo. No podemos pedir a un hombre natural, es decir, a alguien que no conoce al Señor, que te pueda entender y comprender. Solamente por el Espíritu Santo las personas van a poder hallar la verdad, encontrar la verdad de Cristo en sus vidas. Dice la Escritura aquí claramente que esas cosas no las percibe porque para ellos es locura. Es locura cuando hablamos del cielo, es locura cuando hablamos del infierno, es locura para ellos cuando sencillamente se les dice que el Señor Jesucristo regresará entre las nubes. Es locura cuando tú les hablas y les dices, este mundo se acabará. Es locura cuando tú les hablas del fin de los tiempos, de la batalla de Armagedón. Es locura para ellos cuando tú les hablas acerca de que vendrá el anticristo. Ellos no creen absolutamente nada de esto porque precisamente son hombres naturales y no tienen al Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura dice acá, no las pueden entender. Por más de que tú intentaras, les hablaras, les dijeras, ellos seguirán cerrados en su conocimiento. Porque será un conocimiento humano y las cosas de Dios no se disciernen humanamente ni con esta razón. Se disciernen en el Espíritu, cuando ya el Señor ha logrado llegar a una vida. Por eso dice aquí la Escritura, verso 14, la parte final, porque se han de discernir espiritualmente. A veces muchos quieren que otros entiendan las cosas de Dios, pero no las van a entender porque esto se discierne espiritualmente por medio del Espíritu Santo de Dios. Él es el que da la luz, Él es el que da la revelación, precisamente para que nosotros podamos comprender. Pero aparece un segundo hombre. Estoy en primera carta a los Corintios 2, verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual acá es ese hombre que ya ha recibido a Cristo, que tiene al Espíritu Santo y discierne espiritualmente todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que él, al tener al Espíritu Santo, puede saber y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y dice que él lo puede hacer y él juzga todas las cosas. Y acá es importante, él dice juzga todas las cosas a la luz de la palabra. No está juzgando a los hombres. Hay personas que se creen espirituales, pero se la pasan juzgando y criticando a los demás, diciéndole tú estás mal, este es tu pecado, te vas a condenar, esto es incorrecto. Y no quiero decir con esto que no debas hablar, pero si tú te crees espiritual por eso, pues estás cometiendo un error gravísimo. Porque lo que dice la palabra acá es que el espiritual juzga todo a la luz de la palabra. Ese espiritual es el que se puede dar cuenta cuando hay un falso profeta, cuando hay un falso maestro, cuando alguien está enseñando una herejía. Cuando sencillamente se están practicando cosas dentro de la iglesia que no están dentro de los parámetros de Dios. El espiritual discierne lo que realmente proviene del Señor. Él puede discernir el mover de Dios en medio de la iglesia. Él sabe cuando algo proviene de Dios y cuando el enemigo está tratando de filtrar algo para dañar y para destruir la iglesia. Ese es el espiritual.
Y es espiritual. Para que sea espiritual debe tener comunión con Dios, debe tener una relación íntima con el Señor, donde realmente Él sabe perfectamente lo que es de Dios. Nadie puede ser espiritual si no tienes una comunión perfecta con el Señor. Si el Espíritu Santo no está ahí, obviamente. El espiritual también es redarguido por el Espíritu Santo. No quiere decir esto que el espiritual es un hombre totalmente perfecto, no. Si Él juzga todas las cosas, Él sabrá también las actitudes, el pecado, las falencias que pueden haber en su propia vida. Y por eso es espiritual, porque puede obviamente reconocer sus faltas delante de Dios. Y eso lo llevará obviamente a estar a cuentas con Dios. Pero el espiritual no está para juzgar y condenar a los que están a su alrededor. Dice aquí la Escritura en el capítulo 3, primera carta a los Corintios, el capítulo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El apóstol Pablo entonces menciona el tercer tipo de hombre y es un hombre carnal. La pregunta es, ¿este carnal tiene a Dios o no tiene a Dios? Pues aunque parezca increíble, ese tiene a Dios. En el contexto en el que estamos hablando, Pablo le habla a cristianos que estaban siendo formados por Dios, que tenían que dejar muchas cosas que traían de su pasado y que sencillamente necesitaban ser arregladas por Dios. La evidencia de esto es que Pablo mismo dice, nosotros somos colaboradores, los incluye a ellos. Ustedes son edificio, mira cómo lo muestra acá, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Te das cuenta que Él los incluye? Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos carnales? Son cristianos que están empezando a caminar con Dios, pero aún en ellos permanecen cosas que no deberían estar, los celos, las contiendas, como lo muestra acá la palabra, las disensiones, los pleitos. Son personas que necesitan ser tratadas por Dios, que al cabo del tiempo, poco a poco, el Señor va a ir quitando y arrancando eso de sus vidas. Lo que sí te digo claramente es que no puede haber alguien que lleve 5 o 6 años en el Señor y todavía sea carnal. Es algo que no es correcto. Si el Espíritu Santo está haciendo la obra y tú sigues obviamente en los mismos pecados que estabas en el mundo, pues hermano, yo te podría decir que no eres ni siquiera carnal, eres un hombre natural. Porque no has entendido la palabra, no has entendido lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. El carnal está en esa lucha contra su propia carne. Y era lo que el apóstol Pablo les estaba exhortando. Él les estaba diciendo, eso que ustedes están haciendo no está bien. Deben recordar que nosotros somos edificio de Dios. Dios nos ha llamado. Y en ese mismo contexto Pablo hablaba de el tribunal de Cristo, donde muchos habrían sencillamente edificado con oro, plata, piedras preciosas, queriendo decir que unos al conocer de Cristo entregaron lo mejor de sí mismos para Dios. Pero otros lo hicieron con madera, heno y hojarasca. No dieron lo mejor de sí. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta? Que la Escritura dice, si permaneciere, verso 14, la obra que alguno sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y aquí es donde dice la Escritura, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay personas que lamentablemente no van a poder llegar a ser espirituales totalmente. Pero es tanta la misericordia y el amor de Dios que dice acá la Escritura que ellos podrían llegar obviamente y serían salvos. ¿Pero por qué? Por la fe que colocaron en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el llamado de Dios hoy para todos nosotros? A no ser conformistas, a luchar con nuestra propia carne, a permitir que la obra de Dios se siga realizando sobre nuestras propias vidas, a permitir realmente que el Espíritu Santo obre, que llegues a ser alguien espiritual, un hombre espiritual, una mujer espiritual de Dios, que aprendas a discernir, que tengas comunión con Dios, que busques la presencia del Señor,
que hagas la tarea que Dios te dijo que hicieras en esta tierra. Tienes que llegar a ser espiritual. No te conformes con ser un hombre, una mujer carnal. No es agradable delante de Dios. La carne y el espíritu se oponen. Y la Escritura lo dice claramente allí en la carta a los Romanos. Si alguno siembra para la carne, pues segará para la carne. Pero si alguien es capaz de segar, de sembrar para el espíritu, segará para el espíritu. Muchos son totalmente carnales porque solo siembran para su carne. Pero si tú quieres llegar a ser espiritual, tienes que sembrar en el espíritu. Tienes que empezar a buscar a Dios, las cosas de Dios. Será lo único que te llevará a ser un hombre, una mujer espiritual. Que Dios nos ayude, que la obra que Él comenzó en nosotros realmente sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo y que en ti haya el anhelo de cambiar. Que en ti haya el anhelo de ser mejor para Dios cada día. Que Dios se pueda agradar de nuestras vidas realmente. Que pueda ver que en nosotros hay ese anhelo ferviente de querer obedecerle a Él. Que en nosotros haya el anhelo de ser como nuestro Padre Celestial. Y así como lo dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Realmente Pablo estaba diciendo, todos seguimos a Cristo, todos seguimos el ejemplo de Él, y en Él está toda la perfección que un ser humano tendría que llegar a ser. Que Dios nos ayude, porque nos falta largo camino para llegar a ser como Él. Padre, yo te doy gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias por tu bendición en esta hora. Gracias, Señor, porque mañana tras mañana tú nos hablas y nos guías y nos instruyes. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Y te pido que haya el discernimiento y el entendimiento para poder obedecer a tu palabra, Señor. Te lo pido, Rey. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, te motivo a seguir a Cristo, a caminar con Él, a obedecerlo, pero a permitir que la obra del Espíritu Santo se perfeccione en nuestras vidas hasta el último día en que estemos en esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde.